soy Yaniel Mejía, estudio en la Universidad Tecnológica Izúcar de Matamoros y voy en el área de paramédico. Y bueno, hoy hablaremos sobre la prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Y bueno, una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población. Este viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es el enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia. Y bueno, la hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Y bueno, la prueba de hipótesis puede comenzar desde una simple pregunta, como por ejemplo, si las abejas pueden vivir en un periodo de 14 a 15 años. Bueno, entonces nosotros podemos ver la veracidad o la falsedad de esta hipótesis o esta pregunta. Para esto vamos a ampliar la pregunta de hipótesis. A este tipo de preguntas se le van a conocer como prueba de hipótesis y nosotros debemos ver si es cierta, o sea, si es aceptable o si es falsa o si la rechaza. Entonces, para poder realizar una prueba de hipótesis vamos a tener claras ciertos conceptos. Y bueno, el primer concepto es el H sub 0. Esta la vamos a detonar como la hipótesis de interés o hipótesis nula. Ahora vamos a tener el H sub A. Y bueno, esta es la que va a ser la contraposición de H sub 0. Y bueno, a ella la vamos a llamar la hipótesis alternativa. Por ejemplo, esto significa que si nosotros tenemos que la hipótesis nula es verdadera, eso significa que nuestra hipótesis alternativa será falsa, o todo lo contrario. Si nosotros tenemos que nuestra hipótesis nula es falsa, nuestra hipótesis alternativa será verdadera. Entonces, vamos a ver en nuestro ejemplo que teníamos la pregunta de las abejas, que las abejas viven entre 14 y 15 años. Y bueno, teníamos que esta era la pregunta que nosotros debíamos ver su veracidad o su falsedad, o nuestra pregunta de hipótesis. Ahora vamos a definir H sub 0. Entonces, en este caso, H sub 0 va a ser las abejas viven entre 14 y 15 años. O sea, estamos afirmando que las abejas van a vivir en ese rango de edad. Y la hipótesis alternativa será su contraposición, es decir, las abejas no viven entre 14 y 15 años. Y bueno, entonces acá lo que nosotros debemos probar es la veracidad o la falsedad de nuestra hipótesis nula, o también la veracidad o la falsedad de nuestra hipótesis alternativa. Para esto nosotros debemos efectuar diferentes distribuciones y diferentes cálculos estadísticos.
que nos permitan poder llegar a un resultado. Ahora vamos a dar unos conceptos que están involucrados en nuestra prueba de hipótesis. Entonces ya tenemos definido H sub 0 y H sub A. Ahora vamos a tener que los parámetros involucrados en una prueba de hipótesis van a ser el parámetro alfa, el cual va a ser un número que va a estar entre 0 y 1. A este parámetro alfa también se le conoce como la probabilidad de error tipo 1. También lo podemos detonar como la significancia de nuestra prueba de hipótesis. Por otro lado, vamos a tener el parámetro beta, que va a ser la probabilidad de error tipo 2. Y acá vamos a tener que, igual forma, si P es una probabilidad, entonces vamos a llamar la probabilidad restante como Q, que va a ser igual a 1 menos P, que de esto quiere decir que nuestra probabilidad total también equivale a 1. Por último vamos a tener que los símbolos miau y sigma, van a denotarnos media y la desviación estándar respectivamente. Entonces tenemos que esta es la media y esta será la desviación de las distribuciones de probabilidad. Ahora, ya teniendo definidos estos conceptos, podemos darles paso al estadístico de prueba. El estadístico de prueba será la región de valores donde nuestra pregunta puede llegar a caer o no, en la región de aceptación o de rechazo. Entonces, vamos a tener que el estadístico de prueba es una región de valores donde nuestra pregunta a observar puede caer o no. Entonces, de aquí vamos a tener otros conceptos. Por lo general, nuestra prueba de hipótesis se plantea mediante dos distribuciones. Estas pueden ser la normal o la t-student. Si nosotros tenemos nuestra distribución normal, nosotros podemos definir la región de aceptación o nuestra región de rechazo. Y bueno, esta puede ser la región de rechazo. Toda esta. Y esta sería nuestra región de aceptación. Esta sería nuestra región de aceptación. Bueno, lo que buscamos es que la región de rechazo sea muy pequeña para poder que nuestra prueba de hipótesis sea verdadera, es decir, que nuestra H sub 0 sea verdadera. Bueno, como les comentaba antes, nuestra prueba de hipótesis se basa en la distribución Z, que es la normal o nuestra distribución T, que la distribución t-student. Cuando vamos a utilizar la distribución normal, la utilizamos para valores de n mayores a 30. Y la distribución t-student o la distribución T, que es esta, la vamos a utilizar para valores menores o igual a 30 de la gráfica. Entonces nosotros podemos decir que el estadístico de prueba va a ser esta región de valores donde nuestra pregunta puede caer
o no, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un estadístico de prueba que nos daría acá, el estadístico de prueba, entonces si al evaluar los resultados nos da, por ejemplo, que nuestro valor cae en cualquier intervalo que se encuentre acá. Si nosotros tenemos que el resultado nos da en nuestra región de aceptación, nosotros podemos decir que h sub 0 se cumple o que es verdadera. Si en dado caso nuestro resultado llega a caer en la región de rechazo, que vendría siendo esta parte, eso significa que nuestro h sub 0 es falso, o simplemente lo que hacemos es rechazar la hipótesis de h sub 0.